¿Qué tal están? Peligros de la inteligencia artificial. Es un tema muy extenso que ha sido objeto de muchísimo debate en los últimos años, pero especialmente yo diría que desde hace un par de años hasta ahora, hasta el año 2025, este tema está en el centro de las discusiones de muchos filósofos, sociólogos, investigadores, y realmente es necesario repensar lo que significa la inteligencia artificial, sobre todo si pensamos en posibles daños, diríamos, psicológicos para la población y también en una vida que esté más controlada por la inteligencia artificial, porque la IA no entiende ni el bien ni el mal, simplemente tiene una estructura de funcionamiento programada y en función de eso realiza su actividad. Por tanto, cada vez es más esencial saber a qué nos enfrentamos, porque aunque la inteligencia artificial tiene aspectos muy positivos, nadie lo pone en duda, también tiene aspectos peligrosos. Y por tanto, diríamos que es entendible que el propio José Antonio Marina haya dicho en su último libro que realmente hay que regular éticamente la inteligencia artificial de una manera rigurosa y profunda. A diferencia de las grandes transformaciones del pasado, como por ejemplo la revolución agrícola, la revolución industrial o la revolución digital, la revolución de la inteligencia artificial, que está apenas en sus inicios, no se limita a transformar nuestras herramientas, sino que amenaza también con modificar las propias condiciones de nuestra humanidad, nuestras relaciones sociales, por ejemplo, nuestros sistemas cognitivos o de conocimiento, nuestras estructuras políticas y también nuestras categorías éticas. Lo que está en juego no es simplemente la eficiencia o la efectividad de los sistemas tecnológicos o técnicos, sino también el sentido del mundo humano, porque va a suponer una transformación enorme en los próximos 5 años y en los 10 años siguientes, pues mucho más todavía. En este contexto, como ya dije anteriormente, pensadores como José Antonio Marina han advertido con claridad sobre los riesgos éticos, sociales y políticos que acarrean tanto la IA como otras tecnologías emergentes como la ingeniería genética sintética o la neurotecnología. Marina también ha subrayado la necesidad de una ética que no se limite a regular después de que ocurran los desastres, sino que anteceda, comprenda, prevea y oriente el rumbo de la innovación tecnológica. En este aspecto, sus palabras no son profecías apocalípticas, sino diagnósticos lúcidos, coherentes, que invitan a una reacción responsable, a una actitud sensata frente a la insensatez o el marco de insensatez en el que vivimos en muchos sentidos, y que lo recoge en su propio libro, en su último libro. Porque lo que vivimos no es una simple evolución tecnológica, sino un cambio civilizatorio en toda regla. Los próximos 5 años, poco tiempo en términos históricos, pero mucho en el ámbito de la tecnología, son decisivos porque hay una velocidad de transformación tecnológica realmente increíble. El riesgo no está solo en que la inteligencia artificial sea poderosa, sino en que lo sea sin gobernanza ética ni conciencia humana detrás. Por tanto, es previsible una transformación sin precedentes. De la herramienta podemos pasar a un sujeto artificial, y eso sería algo negativo. Históricamente el ser humano ha desarrollado herramientas para aumentar su potencia: el martillo, la rueda, la imprenta, el motor, la computadora, pero la inteligencia artificial representa un salto cualitativo. Ya no es una herramienta pasiva que obedezca instrucciones humanas, sino un sistema que aprende, razona, optimiza y actúa por sí mismo, a menudo en entornos complejos y con resultados no siempre previsibles. Y esto es lo problemático, lo que puede causar numerosos riesgos y una fuente de peligros también. Esta autonomía de la IA plantea el primer gran peligro: la opacidad y la falta de control. Muchas de las redes neuronales profundas actuales funcionan como cajas negras, cuyo razonamiento podemos decir que no puede ser interpretado ni siquiera por sus propios programadores. Se trata de un conocimiento que excede al sujeto que lo ha creado. Por tanto, la pérdida de soberanía humana sobre los sistemas de IA se convierte en una amenaza directa a la autonomía personal y colectiva, sobre todo si son sistemas que gobiernan a nivel político, los sistemas de IA. En los próximos 5 años, la IA podrá tomar decisiones autónomas en áreas como diagnóstico médico, evaluación crediticia, por ejemplo,
selección también de personal y administración judicial. También se puede encargar del control fronterizo, vigilancia y seguridad, y todo esto pues plantea varias preguntas. Una de ellas es: ¿estamos preparados ética y políticamente para aceptar estas delegaciones del poder en la IA? ¿O estamos cediendo el juicio moral a entidades que no poseen conciencia ni responsabilidad? En este aspecto, los peligros inmediatos, si nos referimos al periodo entre 2025 y 2030, son bastante claros. Primero, desinformación automatizada y manipulación de masas. Es un riesgo evidente. La IA generativa, especialmente los modelos de lenguaje e imagen, permiten ya la creación masiva de contenidos falsos, indistinguibles en muchos casos ya de los reales. Vídeos hiperrealistas, voces clonadas, que prácticamente no se distinguen de las originales. Textos automatizados que simulan humanidad. Esta capacidad, unida a los algoritmos de viralización, constituye una herramienta de manipulación informativa sin precedentes. Y esto es peligrosísimo. También está la cuestión de los regímenes políticos autoritarios, las grandes corporaciones o incluso pequeños grupos extremistas que pueden generar campañas masivas de desinformación que desestabilicen democracias, difamen a individuos o siembren odio. El deepfake, por ejemplo, ya no es una amenaza del futuro, es una realidad cotidiana. La IA puede generar millones de bulos al día con una efectividad que supera la capacidad de verificación humana. Y esto también es una cosa muy importante a considerar para limitarla, lógicamente. La pregunta es: ¿quién controla los canales de distribución del contenido automatizado? ¿Quién tiene la soberanía de la verdad? Además, también está el problema de la automatización del trabajo y la polarización social, en el sentido de que la IA, unida a la robótica avanzada, sustituirá en los próximos 5 años a millones de puestos de trabajo, no solo en tareas manuales, sino también en funciones cognitivas como redacción de textos, traducción, atención al cliente, programación básica, análisis legal, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Y este fenómeno no solo genera paro tecnológico, sino también una nueva clase de trabajadores no competitivos frente a las máquinas. El peligro es evidente: una sociedad dividida entre una minoría tecnificada que controla los sistemas de IA y una mayoría desplazada, precarizada, sin horizontes de reinserción laboral y en una situación vital realmente lamentable. La desigualdad social y económica se agudizará. Las naciones que no sean capaces de desarrollar su propia inteligencia artificial serán colonias digitales. Los individuos que no puedan mejorar sus capacidades tecnológicas quedarán relegados. Y además también hay que pensar en la carrera armamentística algorítmica, porque es evidente también que otro de los peligros inmediatos es la incorporación de la inteligencia artificial a sistemas de defensa y guerra, que ya se está realizando. Ya existen armas autónomas letales, capaces de identificar y eliminar objetivos sin intervención humana. La ausencia de regulación internacional sobre estos sistemas abre también la puerta a una nueva era de conflictos algorítmicos en los que los errores, hackeos o decisiones sin responsabilidad pueden provocar desastres irreparables. Y además, como ha advertido el propio Elon Musk, la IA mal regulada puede ser más peligrosa que una bomba nuclear. Pero el peligro no radica en la malicia de la IA, sino en su inconsciencia. No sabe lo que hace. Está programada y actúa según su programación, aunque lo haga muy bien. Y está también el tema de la erosión de la interioridad humana o de la intimidad humana. Uno de los efectos más sutiles pero profundos es la modificación de nuestra subjetividad por el contacto constante con sistemas inteligentes. Esto ya se está notando. Los asistentes virtuales, las recomendaciones personalizadas, los algoritmos de atención o de búsqueda están moldeando silenciosamente, se podría decir, nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestra percepción del mundo. Y esto también supone un cambio cualitativo de la vida humana y de los comportamientos de las personas.
Cada vez pensamos menos por nosotros mismos y más en diálogo con las máquinas. Se erosiona de esta forma la capacidad crítica, la reflexión lenta, la interioridad. Ya mucha gente no es capaz de leer 10 páginas seguidas de un libro. Si no cultivamos la autonomía del pensamiento, la inteligencia humana será colonizada por la artificial. En cuanto a los riesgos estructurales a medio y largo plazo, son bastantes. Primero, el ser humano puede quedar como una especie de ser obsolescente. Ya se habla de poshumanismo, por ejemplo, y transhumanismo, la idea de que podemos y debemos superar las limitaciones biológicas del ser humano mediante la tecnología, y desde las prótesis neuronales hasta la edición genética CRISPR, pasando por la fusión hombre-máquina, Neuralink, podemos pensar, brain-computer, interfaces, etc., se gesta una nueva división antropológica entre personas mejoradas y personas no mejoradas o naturales. El propio José Antonio Marina lo dice en su último libro, alerta sobre este escenario. La ingeniería genética sintética y la neuroingeniería deben ser reguladas éticamente antes de que aparezcan castas biotecnológicas superiores. La libertad individual no puede justificar cualquier intervención en la naturaleza humana. Sin una ética compartida, universal, una ética que promocione la bondad, que potencie la bondad, caminamos hacia una biopolarización radical del ser humano. Sería la desaparición del sujeto ético, del sujeto moral. Si delegamos en la IA decisiones cada vez más importantes, en el ámbito jurídico, legal, educativo, médico o incluso sentimental, corremos el riesgo de diluir el sujeto moral humano. ¿Quién será responsable de un fallo médico causado por una inteligencia artificial? ¿Quién responde cuando un coche autónomo mata a un peatón? ¿El programador? ¿La empresa? ¿El algoritmo? ¿Quién? Y si nadie responde, la ética desaparece, porque la ética exige responsabilidad personal y la tecnología sin gobernanza moral es amoral por definición. Y esto es también clave, es fundamental, es importantísimo. Además, puede haber una tecnocracia autoritaria. Las grandes corporaciones que desarrollan inteligencia artificial, como OpenAI, Google, Amazon, Microsoft, Baidu, Tencent, etc., acumulan más poder que muchos estados. Sus algoritmos definen lo que vemos, compramos, pensamos, deseamos. Hasta cierto punto habría que decir, pero bueno. El riesgo es que estemos construyendo una nueva forma de poder absoluto, no ya basado en la violencia, sino en la gestión invisible de los deseos, a través de los algoritmos y a través de las redes sociales, etc. Si no hay regulación democrática, la IA será el instrumento perfecto para el nuevo autoritarismo blando, donde la libertad es formal pero vacía. Y esto es un riesgo también tremendo y sería algo muy perjudicial para las personas. ¿Qué hacer? Pues regular éticamente la inteligencia artificial, una legislación también basada en estos principios éticos y una conciencia crítica. Ante estos peligros, no basta con el entusiasmo tecnológico, es urgente una ética anticipatoria, como también reclama José Antonio Marina. Una ética que no condene el progreso, pero que lo oriente con sabiduría. Algunos principios clave son los siguientes. Primero, transparencia algorítmica. Todo sistema de inteligencia artificial debe poder ser auditado, explicado y comprendido. 2. Responsabilidad jurídica clara. Los errores de la IA deben tener responsables humanos o institucionales. 3. Protección también de la privacidad, de la intimidad y de la identidad personal. Sin ello no hay libertad. 4. Acceso equitativo a la mejora tecnológica para evitar castas tecnológicas. Y 5, por ejemplo, educación digital crítica. Desde la escuela, enseñar a pensar en lugar de obedecer a las máquinas. Y se puede decir que, además, es imprescindible que los estados y organismos internacionales se doten de estructuras ético-políticas fuertes para precisamente gobernar el desarrollo de la inteligencia artificial. Europa está avanzando, pero falta mucho para un marco global coherente en relación con la inteligencia artificial a nivel mundial. Y esto es clave también para garantizar, diríamos, una ética adecuada en relación con la IA.
Por lo tanto, lo que está en juego no es solo la eficacia de nuestros sistemas tecnológicos, sino el modelo de civilización que queremos. ¿Queremos un mundo hipercontrolado por algoritmos donde el ser humano se vuelva irrelevante? ¿O queremos un mundo donde la técnica, la tecnología, esté al servicio de la dignidad humana? Lógicamente, eso es lo que habría que querer desde un punto de vista ético. La IA es una herramienta ambigua. Puede multiplicar nuestras capacidades o reducirnos a datos procesables. Puede ampliar la justicia o automatizar la injusticia. Puede liberar tiempo o destruir vidas. Dependerá, sobre todo, de nosotros, de nuestra capacidad ética, filosófica, política y cultural, de nuestra valentía también para resistir la idolatría tecnológica, de nuestra inteligencia, pero también de nuestra humanidad, de nuestra compasión, de nuestra solidaridad, etc. José Antonio Marín ha dicho: cada progreso técnico necesita una respuesta ética proporcional. Es cierto, no se trata de frenar el futuro, sino de dignificarlo. Y eso debe hacerse lo antes posible. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto. Hasta que nos veamos en mi próximo vídeo. Gracias.